Perfecto. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre la nueva economía. Esta es una de las preguntas que nos suelen hacer. Cuando la gente empieza, o cuando empezamos a investigar un poco más sobre las nuevas economías, una de las cosas que surgen es, no, pero esto lo solían hacer anteriormente. Hay muchas cosas que no son totalmente una invención de la rueda, y entonces podríamos poner el foco es si esto es una nueva economía o la propuesta es una vieja economía readaptada a los momentos de hoy. Y la realidad que cuando nos ponemos el foco en la palabra nueva, es importante saber de que esta propuesta o este paradigma que está emergiendo, lo que busca es tomar y honrar todo lo que hemos vivido anteriormente. Entonces, ¿cuáles son todos los aprendizajes que hemos tenido? Y a partir de eso construir. Por lo tanto, puede ser que les surjan y que les resuenen un montón de cosas que son ancestrales o que se han hecho en algún momento pasado. Y bueno, eso es un poco el foco. Ahora otra de las preguntas que suelen surgir al respecto de nuevas economías ¿es en singular o es en plural? Nosotros, como vieron en la propuesta, el mismo evento se llama Segundo Encuentro de Nuevas Economías, en plural, porque consideramos que todavía no se ha convergido en una nueva economía como paradigma dominante. Entonces hay muchos movimientos, conceptos, autores que hablan sobre esto, pero todavía estamos en un punto en donde toda idea y movimiento es bienvenido, pero no hemos logrado ser el paradigma, digamos, dominante al respecto de esto. Entonces, por eso hablamos en plural, por eso para nosotros es interesante hablarlo como distintos movimientos. Víctor también trajo esta filmina que estamos viendo ahora, y van a ver acá que hay muchos logos, algunos de ellos son organizaciones, algunos de ellos son autores, otros son iniciativas, algunos son movimientos. Todo esto y muchos más que no están, otros logos que no están en esta filmina, vienen alimentando lo que son las nuevas economías. Pero a mí, algo particularmente que me ha sido de muchísima utilidad para entender los cambios que estamos viviendo, es una teoría o una manera de explicar la forma que se dan los cambios. Y por eso, prometo ser muy práctica, pero les voy a contar un poco la historia para después traerles ejemplos concretos. Lo que vemos acá es la teoría que se llama doble bucle o el two loop en inglés. Es una teoría que viene de Berkana Institute y después nosotros le vamos a mandar este material para que también lo tengan, pero me parece interesante porque lo que dice el doble bucle es que cuando un elemento del sistema se modifica, todo el sistema se modifica, por ínfimo que sea ese cambio. Entonces dice que hay fuerzas opositoras. Esas fuerzas opositoras, ustedes verán que lo que estamos viendo acá son como dos olas, una que está por romper y una que está emergiendo, que está surgiendo. Entonces, ¿qué representan estas dos olas? Una está representando el sistema dominante y la otra está representando el sistema emergente. Como en la vida, todo lo que nos sucede, nada dura para siempre, ¿no? Entonces, en algún momento, esto se acaba. El sistema dominante, que en este momento podríamos llamarle capitalismo, podríamos llamarle agricultura directa, combustibles fósiles, la educación tradicional tal cual la conocemos, o la combinación de todo esto, lo que empieza a suceder es que llega un momento en donde no crece más eso, y empieza a decaer, ¿no? No empieza a tener tanta coherencia, empieza a haber ruidos, y las personas sienten que, algunos empiezan a sentir que este movimiento o esta forma de hacer las cosas no me representa. ¿Y qué surge en ese momento? Los pioneros. Son esas personas, esos primeros locos y locas, inentendidos, que empiezan a decir, ¿habrá alguna forma de hacer esto distinto?
Y al principio no son tan reconocidos, e incluso también si nos reconocemos en esa situación, nos podemos sentir un tanto aislados, y por eso lo importante de esta etapa, cuando empiezan a surgir los primeros pioneros, es ponerle un nombre, ¿no? ¿Para qué vamos a ponerle un nombre? Para conectar a estos pioneros y construir redes, para identificarnos. Cuando empezamos a poner un nombre, nos identificamos y ya no nos sentimos tan solos. Les puede estar pasando a ustedes, que por ejemplo nunca escucharon hablar del triple impacto, de las nuevas economías, pero en algún punto sentían que por ahí iba el camino. Y de pronto, que se empiezan a conectar y a construir redes con otros, empiezan a ver que había un mundo ahí y que no lo estábamos viendo. Entonces, por eso es interesante, para que el sistema emergente empiece a surgir, es necesario conectarnos. Algo importante que vamos a ver, estas hermosas personas que en el sistema dominante son los denominados estabilizadores. ¿Quiénes son ellos? Son personas que están en contra de cambiar o de dejar el sistema dominante. Dicen, siempre lo hice así, siempre funcionó, ¿por qué tengo que cambiar? Y de hecho pueden llegar a decirle a los pioneros, no lo vas a lograr, esto no va a pasar nunca. Pero lo interesante, que a veces nosotros lo vemos con un cierto recelo a los estabilizadores, es que son muy, muy importantes que estén estos estabilizadores. Porque imagínense ustedes que el sistema dominante cayese de un día para el otro. Y le pongamos un ejemplo. Piensen si el combustible fósil mañana lo dejásemos de usar. Seguramente traería un montón de dificultades a niveles logísticos, de movimiento, los vehículos no están adaptados para utilizar otro tipo de combustible. Entonces, digamos, al colapsar el sistema dominante, podría suceder que entráramos en un periodo de caos. Por lo tanto, nuestros respetos a los estabilizadores. ¿Por qué es importante? Porque ellos están en un sistema que está muriendo de a poco. Y sé que la palabra suena fuerte, pero es interesante también pensar en los ciclos de la vida, como le decía al inicio, y la muerte es parte de eso, y entonces también hay que honrarlo. ¿Qué está pasando en el sistema emergente? A medida que se fueron conectando redes, se empiezan a crear comunidades. Y esto es un poco por donde estamos en este momento, pero crear comunidades no es tan sencillo, y todavía no hemos logrado encontrar las claves exactas de cómo crear una comunidad. Y eso es un poco también lo que los queremos invitar a conversar hoy. Acá el verbo que se utiliza mucho es nutrir, vamos a tener buenas conversaciones, a buscar material, a ver cómo entre todos logramos aumentar la influencia de este sistema que está emergiendo. ¿Qué sucede mientras en el sistema dominante? Como empieza a decaer cada vez más, empieza a haber la necesidad de tener cuidados paliativos. Y acá puede ser interesante, yo por ejemplo me reconozco como una persona que está, y creo que muchos de nosotros también, que está con un pie en el sistema dominante y otro pie en el sistema emergente. Y entonces es interesante también que las personas que están trabajando en el sistema dominante, en algún punto, están cuidando también a todo este sistema y todas estas personas y organizaciones que no saben hacia dónde ir o que no saben cómo hacer la transición. Y en esto, ¿por qué es importante cuidarlo? Porque cuando el sistema dominante se termine, vamos a necesitar compostar. Y como le decía al inicio, el compostaje es honrar todo lo pasado, todos esos aprendizajes que tuvimos para poder nutrirnos en estas comunidades que veníamos hablando y poder desarrollar el sistema emergente. En esto vamos a ver que vamos a necesitar crear un espacio en lo que se denomina, o sea, el sistema de influencia, cuando ya tiene demasiada fuerza. Eso todavía no sucede con las nuevas economías, también es importante decirlo, pero cada vez tiene más fuerza. Y en esta lo importante es iluminar, es a las personas que todavía están en el sistema dominante, decirle, mirá, acá hay una opción, acá hay organizaciones, movimientos, iniciativas, conceptos, es seguro hacer el traspaso. Y por otro lado, hay casos aislados en los márgenes, que puede suceder que haya personas que decidan desarrollar comunidades, pero totalmente cerradas,
que no tengan ninguna conexión con el sistema dominante anterior ni con el sistema emergente, y esto podría ser comunidades que están cerradas por ejemplo, en el medio de la montaña, y que no tienen conexión, que están desarrollando su vida perfectamente, pero que no tienen conexión con el resto, con la globalidad o con el todo. Esto está súper bien, pero simplemente decir, está bárbaro eso, pero no están formando parte del sistema emergente. Ahora sí, los voy a traer un poco más a ejemplos concretos. Pongo estos ejemplos relacionados al sistema B y a las empresas B simplemente porque bueno, es desde el lugar que nosotros los convocamos, pero de ninguna manera me gustaría que esto quede como que las nuevas economías simplemente son las empresas B, sistema B o la comunidad, sino que, como les dije, hay un montón de movimientos. Para ejemplificar, pensemos, los pioneros pueden haber sido esas primeras personas que sintieron que necesitaban un logo diferenciador a las empresas que hacían triple impacto, a las empresas que hacían alguna diferencia. Este movimiento o estas empresas B surgen en Estados Unidos. Entonces ahí empiezan los pioneros. Cuando se empiezan a conectar y a crear redes, como vemos acá, y llega a Latinoamérica, se crea Sistema B. Sistema B, la innovación que hace es decir, con empresas B no vamos a poder lograr el cambio, al menos en Latinoamérica. Lo que vamos a necesitar es que también hagamos una relación entre el gobierno, la educación, los líderes de opinión, los inversores, otros empresarios o grandes actores. Y para eso, lo que se propone es crear comunidades. En nuestro caso, tenemos la comunidad de Córdoba, pero en el país hay otras 4 comunidades también que están trabajando, y en Latinoamérica hay muchas más comunidades. Entonces, interesante que crear comunidades locales que actúen en un territorio local. Otro ejemplo es la economía del bien común, que también está creando comunidades. Ellos tienen mucho trabajo hecho en municipios, y es interesante que si quieren hacer después, ver un poco más sobre ellos, es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y después tenemos ya como organismos o organizaciones que están en el sistema de influencia. Estos logos que puse, el GSG, son una organización que busca y reúne inversiones de impacto. Y el otro logo es la Banca Ética Latinoamericana, que lo que busca es que el dinero se utiliza, o sea, que nos sepamos hacia dónde, cuando pongo mi dinero en el banco, hacia qué lo utilizo, y le da mayor prioridad a los proyectos de triple impacto. Dicho esto, podemos ver algunos otros ejemplos. Acá puse desde Gunther Pauli, que habla de la economía azul, o con los que cuando se surgió con todas las energías alternativas o las energías renovables, y otros logos que ustedes van a poder después ver e investigar si así lo desearan. Dicho esto, bueno, me gustaría ir, si quieren, escribiendo en el chat si se entiende o no se entiende. Excelente. Contarles que cuando uno entiende esta teoría, lo que pareciera es que los cambios van a suceder de esta manera como lo vemos ahora, ¿no? Entonces tenemos una vieja manera de hacer las cosas, encontramos una nueva manera de hacerlas, y llega un momento en el cual quebramos, se termina, pasamos de lo viejo a lo nuevo y ya está. Eso es como creemos que sucede. ¿Cómo realmente sucede? Es un tipo, el gráfico sería una cuestión de esta manera. Hay una experimentación continua, hay muchos experimentos que son abandonados, y hay mejoras incrementales. ¿Por qué les traemos esto? Porque siempre pareciera que nunca llegamos, ¿no? O sea, como que nos falta algo, siempre hay que mejorar. Y es importante también entender que esto es un proceso, que hay cosas que van a funcionar, otras que no van a funcionar. Esto que estamos haciendo hoy acá, este Zoom, es una experimentación para nosotros, y con todos los mensajes, las encuestas que ustedes llenen, nosotros vamos viendo qué podemos mejorar, pero es interesante entender que esto es necesario ir haciendo esta experimentación.